Hola mis amados hermanos, me da mucha alegría estar nuevamente aquí con ustedes para leer y meditar la hermosa palabra de nuestro Dios. Hoy tenemos el Salmo 30, un salmo que también escribió el rey David y tiene como título Acción de gracias por haber sido liberado de la muerte. Pero si se dan cuenta, más abajo dice, Salmo cantado en la dedicación de la casa. Aquí vemos una oración de fe, un salmo de fe, porque los ojos de David no vieron el templo de Dios que construyó su hijo Salomón, no vio esa casa que tanto quería David hacerle a su Dios, pero ya tenía preparado el salmo para aquel hermoso momento. Muchos escritores, estudiosos de la palabra, tienen tres puntos de vista cuando fue escrito este salmo. Unos dicen que fue en el momento cuando David llevó el arca del pacto a Jerusalén y lo puso en el tabernáculo que David había preparado. Eso está escrito en 2 de Samuel, capítulo 6. Otros piensan que lo escribió para la dedicación de la era de Ornán, donde en un futuro el templo sería edificado. Eso está escrito en 1 de Crónicas 21. Y otros piensan que el salmo es una expresión de gratitud en el momento cuando Dios le habla a David que lo bendecirá, que establecerá su casa para siempre. Y David, agradeciéndole a su Dios, escribe este salmo. ¿En qué momento lo escribió? Ya no importa. Pero nos quedó esto aquí escrito para enseñarnos cosas muy importantes. Analizando este salmo, vemos que se puede dividir en tres partes. Primero, una acción de gracias por la sanidad divina. Segundo, un llamado a cantar a Dios por su gran misericordia. Y tercero, oración expresando fe y gratitud. Vamos a ver desde el versículo 1 cómo David expresa su oración hacia Dios. Dice así, te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Aquí David dice, te exaltaré porque me has exaltado. En otra traducción dice, te exaltaré porque me has exaltado. Pero esa traducción no la vemos muy bien. ¿Por qué? Porque en la palabra te glorificaré usa una palabra hebrea que es rum, que tiene como significado engrandecer, te engrandeceré, te exaltaré, enalteceré, te alabaré, te elogiaré, te loaré, te levantaré. Entonces, Dios ya está en lo alto. Solamente quiero que lo exaltemos en nuestros corazones. Pero dice, te alabaré porque me has exaltado. Aquí usa otra palabra. No es la misma que la que vimos anteriormente. Esta palabra es dalá, una palabra hebrea, dalá, que se entiende como bajar un balde para sacar agua y luego levantarlo. Se entiende como liberar, alcanzar, exaltar y sacar. O sea, en otras palabras, David le dice a Dios, Dios mío, yo alabaré tu nombre, exaltaré y glorificaré tu nombre, porque me has levantado, me has sacado del pozo, me has liberado para que mis enemigos, y dice, y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. En el momento que David tal vez estaba sufriendo alguna enfermedad, no sabemos, pero siempre hay enemigos que están buscando que nos caigamos, que están mirando y vigilando nuestro camino, como a Jeremías dice, ellos miran si voy a claudicar para alegrarse de mí, para enseñorearse de mí, pero aquí David dice, no lo permitiste, tú me levantaste, por lo tanto, yo te voy a glorificar. El versículo 2 y 3 dice lo siguiente, Jehová Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Clamé y me sanaste. Spurgeon, meditando este salmo, dice lo siguiente de este versículo. Si se nos para el reloj, lo llevamos al relojero. Si nuestro cuerpo o alma están en una situación difícil, recurrimos al que los ha creado.
y a su habilidad infalible para ponernos de nuevo en condiciones. Es cierto, cuando sentimos debilidad, cuando sentimos que nuestra alma está abatida, recurrimos a nuestro Creador, aquel que nos hizo del polvo, dándonos aliento de vida. Es hermoso cómo David tenía un profundo conocimiento de su Dios. Estaba enfermo o no, David en algún momento de su vida, como lo estuvo Ezequías, el rey de Israel, que después Dios usó a Isaías para hablarle de la sanidad. No sabemos, pero sí sabemos que en un momento de su vida, tal vez el alma de David se sentía enferma, se sentía triste y abatida. Por tanto dice, clamé a ti y tú me sanaste, no solamente físicamente, sino que me sanaste mi alma, mi espíritu. Me diste desahogo, me diste vida. Cuando nuestra alma está enferma, el único que puede sanarnos es el Señor Jesús, es la mano de nuestro Dios. Cuando tenemos una enfermedad corporal, física de nuestro cuerpo, recurrimos normalmente a los médicos. Pero vamos a recordar a una mujer que tenía flujo de sangre y cuando ya gastó todo su dinero, toda su situación estaba perdida ya, estaba Jesús. Escuchó que había un hombre que hacía milagros y ella pensó, solamente si toco el manto que tiene puesto este hombre, yo seré sana. Ella reconoció que Jesús era el Dios, era el Mesías prometido. Y al tocar el manto, fue sanada enseguida. De tal manera que Jesús se dio cuenta, dice, y salió poder de mí. Es lo que quiere Jesús. Es lo que sucedió con David. Él espiritualmente tocaba el manto de Dios. Dice, yo clamé a ti, clamé con fe, y tú me sanaste. Esta mujer se acercó tocando el manto y también fue sana. ¿Qué nos quiere enseñar el Señor? Que cuando nos sintamos enfermos, tanto espiritualmente como físicamente, vengamos a Él y clamemos a Él con fe, tocando su manto, entrando al poder, al trono de la gracia donde está el poder de Dios, y ahí obtendremos la sanidad. Versículo 4 y 5. Cantad a Jehová, vosotros sus santos, y celebrad la memoria de su santidad, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida, porque la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. Aquí vemos que David exhorta al pueblo de Dios a alabar a Dios y le da dos fuertes argumentos. El primer argumento dice, su ira es momentánea. Y el segundo argumento, su misericordia dura toda la vida. Por eso, adoremos a Dios. David exhorta al pueblo redimido por Dios, a sus santos a alabar a Dios. Porque sabemos que Dios escucha solamente a aquellos que le temen. Así dice en Juan 9:31. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Por eso David exhorta y dice, alabad a Dios, vosotros sus santos. O sea, Dios está a través de David exhortando a aquellos que fueron redimidos por Dios, aquellos que pertenecen al cuerpo de Cristo, adorar, alabar y cantarle a nuestro Dios. En 1 de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces tenemos que tener bien claro que a Dios le agrada cuando su pueblo le alaba, cuando los redimidos, santos, limpios por la sangre de Cristo, adoran a su Dios teniendo estos argumentos, que la ira de Dios es momentánea, pero la misericordia de Dios es para toda la vida. Por eso Jeremías dice, por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos. Cuando Dios se presentó a Moisés,
le dijo estas palabras, el mismo Dios proclamando su nombre delante de Moisés. Vamos a ver qué dice en Éxodo 34, versículos 6 y 7. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, que de ningún modo tendrá por inocente al culpable, al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Aquí vemos que Dios mismo caracteriza quién es Él, su nombre. Dice, yo soy tardo para la ira y soy grande en misericordia. Yo perdono la iniquidad, pero si alguien no se arrepiente, yo no lo voy a tener por inocente, yo lo voy a culpar. Aquí vemos, dice, la ira, el castigo dura, dice, hasta la tercera y cuarta generación, pero hago misericordia a millares. Entonces nos toca a nosotros escoger, estar en la ira de Dios, que aunque es momentánea, porque Dios constantemente está extendiendo su mano a los pecadores para que vengan a Él y se arrepientan y tengan vida eterna, o vamos a escoger vivir con Él por la eternidad en su gran misericordia, no solamente aquí en la tierra, sino en la hermosa presencia de nuestro Dios por los siglos de los siglos. David siempre quería estar en la presencia de Dios, adorándole por su gran misericordia. Cojamos este consejo y pongámoslo por obra. Amén. A ese Dios que conocía a Moisés, a este Dios que conocía a David, es el Dios que quiere que nosotros lo conozcamos para que alabemos su santo nombre. Y aquí dice, por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Es impresionante cómo Dios habla en nuestros corazones. Y ayer precisamente estábamos reunidos con los hermanos, estábamos orando con hermanas y los niños, éramos prácticamente todos mujeres y niños, bueno, que habían varoncitos. Pero en esta oración el Señor particularmente le hablaba a cada uno y a mí me dijo algo casi igual a estas palabras que están aquí en este salmo. Y me dijo, por oscura que se vea la noche, mi luz estará sobre ti, alumbrando tu camino. Y yo creo que David, como todo ser humano, comprendía que hay momentos de dificultad, hay momentos cuando tú no ves la luz, porque el sol está cerrado por tinieblas, por nubes, y hay situaciones que uno no ve la salida, pero David estaba seguro que como la misericordia de Dios es tan grande, Él abrirá la alegría. Al amanecer vendrá la alegría. Así nosotros tenemos que estar seguros que cualquier tribulación que pasemos, cualquier dificultad que tengamos, cuando la noche se oscurece de tal manera que ni la luna ni las estrellas se ven, Dios en su misericordia alumbrará nuestros corazones y nos dirá a dónde ir, qué hacer y cómo consolar nuestros corazones. Toda tormenta, mis amados hermanos, tiene su fin. Cuando los discípulos estaban en la barca, en medio del mar, y se subió una tormenta, y Jesús no estaba con ellos, inclusive cuando vieron la silueta de Jesús acercarse en medio de esa oscuridad, pensaron que era un fantasma y se asustaron de tal manera que, ya querían morir, o pensaban que iban a morir. Pero ¿qué les dijo Jesús? Mateos 14:27. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. En cuanto entre Jesús a nuestra barca, encontraremos la paz y vendrá la alegría. Enseguida el sol saldrá sobre nosotros, porque la luz es Cristo. La estrella de la mañana es el Señor, quien nos ilumina nuestro camino, quien ilumina nuestra alma para que sigamos adelante. Y siempre nos dice, tengan ánimo, no temáis, yo soy desde el principio, aquel que formó a Adán, aquel que hablé con
Moisés, aquel que guiara a David a escribir esos hermosos salmos, ese mismo yo soy, vino en carne en nuestro Mesías, en el Señor Jesús. Y Él mismo nos dice, yo soy, no temáis. Él no ha cambiado, mis amados hermanos. Como Él se sentó en aquella barca, trayéndole paz y alegría a los discípulos, hoy está en nuestros corazones, trayéndonos paz y alegría. Y aun cuando nuestras lágrimas riegan nuestras almohadas durante toda la noche, por situaciones que suceden en nuestra vida, al levantarse el sol, Dios nos está hablando. Hoy mi misericordia se extendió para contigo. Alégrate, hija de Sión. Ten ánimo, oh pequeño de Jacob. Pues, mis amados hermanos, David nos exhorta a adorar, a alabar y cantar a nuestro Dios. Amén. Versículos 6 y 7 dicen así. En mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido, porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte. Escondiste tu rostro, fui turbado. Vamos a ver aquí unas cuantas cosas muy importantes de estos dos versículos. Spurgeon comenta este versículo así. Cuando todos sus enemigos de David estaban quietos y su hijo rebelde había muerto, entonces fue el momento del peligro. Muchas naves se hunden en la calma. Ninguna tentación es peor que la tranquilidad. David, en un momento de su vida, se sintió tan tranquilo, tan fortalecido, sintió que era tan fuerte como un monte que no se podía remover, aunque en el salmo anterior vimos, dice, hiciste mover los montes, como a búfalos saltaban, pero él se sentía tranquilo, con una esperanza bien fuerte, pero eso lo hizo adormecer. Dice William Strutter, analizando este versículo, nunca estamos en mayor peligro que bajo la caricia del sol de la prosperidad. El ser mimado por Dios, no probar nunca la tribulación, es una muestra de que Dios nos tiene descuidados, más bien que de su tierno amor. Dios no nos ha llamado a tener una vida sin problemas. No. Dice, el justo padecerá persecución. Él dijo, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, estos dos grandes estudiosos de la Biblia, Spurgeon y Strutter, analizando esto, vinieron a esta conclusión. La calma, la tranquilidad pueden ser tropiezo para nuestra alma porque nos podemos dormir y deslizar, como en el peregrino. En el momento que el peregrino llegó al lugar tranquilo y delicioso, un lugar donde se quedó dormido, ahí fue donde perdió el rollo que tenía que presentar allá al llegar a los cielos. Entonces, gracias a Dios por las tribulaciones. Gracias a Dios por aquellos momentos de tristeza y angustia que nos permite vivir. Porque en esos momentos es cuando más conocemos a nuestro Dios, es cuando más entendemos su grande amor y empezamos a valorar más su misericordia. Y dice aquí David, no seré conmovido jamás. Eso se pudiera hasta valorar que fue un cierto orgullo en él, que no iba a ser removido porque él estaba tan confiado, tan alegre, tan tranquilo. Ya Dios había dado paz con sus enemigos. Su hijo pues ya no era oprobio para él porque ya había muerto. Pero en esa tranquilidad Dios le toca y le dice, en esa burbuja ilusoria que estás, David, no te voy a permitir estar. ¿Y qué le hace? Dice, esconde su rostro de David. Y dice David, y fui turbado. Mi corazón no encontró alegría. Mi corazón no encontró paz. Y esta prueba es solo para un hijo genuino de Dios, como lo era David. Porque un pecador no valora el rostro de Dios. Para
un pecador, el rostro de Dios no significa absolutamente nada, pero para nosotros significa todo. La presencia de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios, la bondad de Dios, su benevolencia para con nosotros. Entonces, cuando sentimos como que Dios se ha apartado de nosotros o se ha escondido de nosotros, tenemos que venir corriendo, porque nuestro corazón enseguida empieza a turbarse. Y un detalle muy interesante, la palabra que se usa aquí, fui turbado, es la palabra hebrea bajal, que significa grandemente turbado, aterrorizado. Y es la misma palabra que fue usada en el momento cuando el rey Saúl fue a visitar a aquella bruja para pedirle consejo para que sacara a Samuel de ella de los muertos y que le diera una palabra de parte de Dios. Algo horrible, algo que Dios no lo permitió nunca. Pero vemos que dice aquí en 1 Samuel 28:21, dice, y la mujer fue a Saúl y lo vio que estaba turbado en gran manera. Esta misma palabra, turbado, bajal, era lo que sentía David en aquel momento. Sintió como si la presencia de Dios se había apartado de él, como se había apartado de Saúl. Por eso vemos en los siguientes versículos cómo David expresa su liberación de esta condición. Versículo 8. A ti, oh Jehová, clamaré, y al Señor suplicaré. Aquí dice dos verbos, clamar y suplicar. O sea, yo me presentaré delante de ti en este momento que yo siento que te has escondido de mí, en ese momento que mi corazón siente turbación, que no siente paz y tranquilidad. Dice, yo a ti clamaré y yo a ti suplicaré. Cuando un terremoto hace temblar nuestras vidas, el trono de la gracia sigue firme y podemos ir a él, decía Spurgeon a sus oyentes. No nos olvidemos nunca de orar, no dudemos nunca del buen resultado de la oración. Cuando somos removidos por alguna situación, así como David fue al trono de la gracia para clamar a Dios, vayamos nosotros con toda confianza. Es lo que Dios quiere enseñarnos. David siempre usó este medio de gracia, la oración, para estar en comunión con Dios, y así estando en oración, él hacía preguntas a su Creador. Él hacía como un diálogo con Dios. Él razonaba con Dios en oración. Es algo muy interesante. Vamos a ver el versículo 9 que dice, ¿qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? ¿Te alabará el polvo? ¿Anunciará tu verdad? Aquí David hace 3 preguntas a Dios. Y el propósito de estas preguntas es pedirle a Dios que le dé vida. David trata de razonar con Dios que en el sepulcro yo no te voy a poder alabar. Yo no me podré parar delante de grande congregación de Israel y adorar tu santo nombre. Y a través de estas preguntas, David pedía, dame vida aquí en esta tierra para poder alabarte y adorarte. En el Salmo 6:5 el mismo David dice, porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol, ¿quién te alabará? Isaías 38, versículos 18 y 19 dice, cuando el rey Ezequías fue sanado por Dios y le prolongó la vida, porque el Seol no te exaltará, ni te alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro esperarán tu verdad. El que vive, éste te dará alabanza, como yo hoy. El Padre hará notoria tu verdad a los hijos. Así como Ezequías estaba completamente convencido de que solamente los vivos que viven en esta tierra alabarán a su Dios, así David le hacía estas preguntas a Dios con el propósito de pedirle y clamarle y suplicarle, Señor, prolóngame la vida para que yo te alabe en esta tierra. Otro estudioso de la Biblia, Tomás Covet, dijo meditando en este versículo, este es un método permisible y útil de súplica. O sea, Dios nos permite que cuando estamos orando, le hagamos preguntas a Dios para darle a entender cómo nosotros entendemos las cosas. Así como David, Señor,
El polvo no te dará gloria, el polvo no te exaltará, por eso dame vida. Por eso nosotros en oración podemos no reclamarle a Dios con nuestras preguntas, no interrogar a Dios con nuestras preguntas, pero sí podemos razonar con nuestro Dios, porque Él es un mejor Padre, un buen Padre que nos ama y tiene mucha misericordia para con nosotros. Amén. Dice el versículo 10. Oye Dios, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. Nuevamente David hace una oración. Óyeme y ten misericordia, y sé tú mi ayudador. ¿Por qué David recalca, sé tú mi ayudador? Porque él sabe muy bien que bendito el hombre que confía en Dios, mas maldito el hombre que confía en el hombre, y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Dios. Así dice Jeremías 17:5. Entonces David sabía que desde su juventud, vemos en otros versículos, dice, desde mi juventud tú has sido mi ayudador, no me abandones. Y aquí en este versículo también él dice, Jehová, sé tú mi ayudador. Nunca me has dejado, por eso yo a ti vengo y te pido, cúbreme tú. Yo no voy a ir a buscar ayuda en los hombres, yo voy a buscar ayuda en mi Dios, en aquel que me ama, en aquel que me sustenta, en aquel que desde mi juventud me cubrió con sus alas y nunca permitió que los enemigos se gozaran de mí, como comienza este salmo. Dice el versículo 11-12. Has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste de alegría, por eso a ti cantaré gloria mía, y nunca estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre, porque has cambiado mi lamento en baile. Jehová Dios mío, te alabaré. David siempre le cantaba a su Dios. Y muchas canciones que hoy cantamos son basadas en los salmos de David. Entonces aquí vemos que David está dispuesto a adorar a Dios y bien convencido de la libertad que Dios le da a su vida, bien convencido de que fue Dios y es Dios quien cambia el lamento en baile, él dice, Dios mío, te alabaré para siempre. Cuando el Señor Jesús resucitó de los muertos, cambió el lamento en baile en sus discípulos. Se llenaron de alegría al ver a Jesús nuevamente. Cuando Dios liberta a David y él entra llevando el arca del pacto hacia el tabernáculo, eso fue un motivo grande de alabanza y de danza de David delante de Dios. De tal manera que su mujer lo miró y le dijo, está loco, ¿cómo va a danzar delante de sus siervas así, de esta manera? Pero David amaba a su Dios antes que todas las cosas, y por haberle cambiado el dolor en alegría, el lamento en baile, él estaba dispuesto a danzar delante de Dios, aunque todos los demás piensen que es loco. Cuando el Señor viene a nuestras vidas, desatando las cadenas de la esclavitud del pecado, ¿no nos da alegría el corazón? ¿No nos viste Dios del manto de salvación, de un manto de alegría, como dice en Isaías 61:10? Vamos a leer. En gran manera me alegraré, me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió de vestiduras de salvación, me rodeó de un manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Eso es lo que hace Dios cuando viene a nuestras vidas. El Señor cambia nuestra penalidad, cambia las consecuencias de nuestros pecados y nos da esperanza y alegría. Nos pone el manto de salvación y nos dice, ahora hijo mío, hija mía, alégrate en mí, ve adelante, puesto tus ojos en mí, adorando y alabando mi santo nombre, y llegarás hasta el final, porque mi luz te estará guiando. Por eso, como esta canción, este salmo fue dedicado para el momento de la casa de Dios, de la dedicación de la casa de Dios,
Así, dediquemos nuestras vidas como templos vivos para nuestro Dios, mirando siempre con fe que aunque vengan problemas y tribulaciones, enfermedades y tristezas, Dios siempre nos dará la victoria, nos sacará y nos alumbrará, porque Él es nuestro Dios. Con esto yo me despido hasta la próxima. Que el Señor les bendiga grandemente.